Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar un nuevo tema en esta semana de la materia de lenguaje, pero antes voy a dejar de compartir porque me está saliendo ese mensajito que no me agrada. Ahora sí, los puntos, porque después de esta clase, de esta explicación, cada uno va a explicar y va a escribir primero un cuento y luego lo va a compartir con sus compañeritos. Así que presten atención qué cosas lleva un cuento, cuáles son las partes. ¿Listo? Entonces, nuestro tema es el cuento. Ahí está. Para ver qué es el cuento, yo preparé aquí un concepto muy bonito para que ustedes lo puedan comprender mejor. El cuento es una narración corta que relata hechos imaginarios o fantasiosos en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Entonces, quiere decir que cuando yo termine de explicar y cada uno vaya a su salita, va a tener que utilizar su imaginación y va a utilizar todas las cosas fantasiosas que puedan ustedes escribir en su cuadernito de borrador y también buscar qué personajes van a querer que sean parte de su cuento. Pueden ser animales, pueden ser personas, pueden ser objetos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos en su cuento y dónde se encuentran? ¿Ya? Entonces, cada uno va a escribir un cuentito después del tema, de la explicación, así que vayan preparando su imaginación, vayan pensando qué es lo que van a escribir en su cuento. Ahora, les voy a explicar algo que les puede ayudar a escribir su cuento. Son 3 partes que necesitan ustedes saber para poder escribir su cuento. La primera es la introducción, ¿ya? Entonces, la primera parte de su cuento es la introducción. Tomen apunte, atiendan mis amores, porque su cuentito que vayan a escribir tiene que estar... Cuento necesita tener un nudo y también un desenlace. Pero antes les voy a explicar cada uno de las 3 partes del cuento. Bien, miren, recuerden, el cuento tiene 3 partes, la introducción, el nudo y el desenlace. Para que su cuento esté completo, tiene que tener estas 3 partes. Les voy a empezar a explicar lo que es la introducción. En la introducción, ustedes, al escribir su cuento, tienen que presentar a los personajes, en qué lugar están y dónde se desarrolla la historia. Miren, con estas palabritas pueden empezar a escribir su cuento. Si ustedes han leído alguna vez un cuento o han visto un cuento, siempre van a ver y tienen que tomar en cuenta que empiezan a decir con estas palabritas. Había una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Érase una vez, ¿no ves? ¿Se acuerdan cómo cuando ustedes leen los cuentos, que siempre los cuentos empiezan con estas palabritas? Por ejemplo, a ver, si yo me tengo que inventar un cuento, puedo empezar diciendo, había una vez 2 niñas que iban al colegio, ¿no es cierto? Miren, entonces, en la introducción empiezo con había una vez, que yo elegí esta palabrita, presenté a mis personajes, dije que eran 2 niñas, y también presenté el lugar donde se desarrolla mi historia, que es en un colegio, ¿no? También puedo empezar mi cuento diciendo, en un lugar muy lejano vivía un príncipe, ¿en dónde? En un castillo, ¿no? Estoy empezando también mi cuento con la siguiente frase, en un lugar muy lejano. Mi personaje es un príncipe. ¿Y dónde está ese príncipe? En un castillo. También mi cuento puedo empezar a escribir diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo atrás vivía en un bosque un lindo conejito. Estoy presentando también a mi personaje, que es el conejito, y ¿dónde se desarrolla mi historia? Ah, en el bosque. Entonces, chicos, tienen que tomar apuntes y recordar siempre que cuando empiezan a escribir su cuento, tienen que utilizar una de estas frases, mencionar a los personajes y el lugar donde se desarrolla su cuento. Ahora, la segunda parte del cuento es el nudo. Es la segunda parte del cuento que también tiene que estar ahí escrito. Y en el nudo se narra las diferentes situaciones y también el problema y lo que sucede. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo empecé diciendo en mi cuento que había una vez 2 niñas, ¿no?
2 niñas que iban al colegio, que estaban en el colegio, y en el nudo puedo escribir, ¿no? Y una de las niñas se olvidó llevar su cuaderno de lenguaje, ¿no? O también puedo decir, de repente empezó a llover y las niñas se mojaron. O también puedo decir, al cabo de un tiempo, ya ellas estaban en tercero, estaban en cuarto de primaria. O también puedo decir, sin darse cuenta, ellas olvidaron guardar su estuchera. En el nudo es donde se desarrolla el problema, es donde sucede una situación diferente, ¿no? Esa es la segunda parte del cuento. La primera parte era donde presentamos a los personajes y el lugar donde sucede. Y en el nudo, que es la segunda parte del cuento, empiezan los problemas, ¿no? Algo diferente está sucediendo. La última parte de nuestro cuento, y para tomar en cuenta, es el desenlace o el final del cuento. Es ahí donde se solucionan los problemas, se aclaran y se resuelven. Y también en el desenlace nos anuncia el final del cuento, cómo podemos terminar nuestro cuento. Y al final, por fin, y fueron felices, colorín colorado, ¿no? A ver, con mi ejemplo que les puse primero, habían 2 niñas que iban al colegio y de repente se olvidaron su estuchera. Pero yo puedo agregar para terminar mi cuento diciendo, y por fin apareció su mamá por atrás corriendo con su estuchera. No te olvidaste de tu estuchera, mi amor, y te la traje, ¿no? Como muchos de nosotros tal vez alguna vez nos hemos olvidado la estuchera en la casita y la mamita vino, ¿no? Tocó la reja del colegio, se la dio a la tía secretaria y nos las trajeron, ¿no? Entonces, es un cuento inventado, ¿no? Donde hay personajes, hay un lugar, sucede un problema y también hay un desenlace. Y en el desenlace no se olviden que debemos anunciar el final del cuento. Podemos terminar. Mi favorita es colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿no? Cualquiera de estas frases pueden utilizar para terminar su cuento. Recuerden que el cuento es una narración corta, no es larga, es algo corto y tiene que ser fantasioso, algo imaginario que esté en su cabecita, que ustedes quieran plasmarlo en su cuadernito. Para eso yo les traje un cuento. Miren que es la Caperucita Roja. Escuchen y presten atención. Pueden ir leyendo conmigo desde la casita. Había una vez una niña que le decían Caperucita Roja. Ella llevaba comida a su abuela que vivía en el bosque. De repente llegó a la casa de la abuela. Se acercó y le preguntó, ¿qué enormes ojos tienes? Son para verte mejor, contestó. ¿Qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. ¿Y qué boca tan grande tienes? Es para comerte. Y empezó a perseguir a la Caperucita Roja, ¿no? El lobo se la quería comer a la Caperucita. Esta es la parte del nudo donde están los problemas. Pero miren la historia, tiene un desenlace nuestro cuento. Y apareció un leñador y salvó a la abuelita y a Caperucita Roja y fueron felices para siempre. Recuerden, los leñadores paran en los bosques cortando árboles para poder llevar leña para cocinar, para construir sus casitas y él estaba dando vueltas por ahí, ¿no? Mi cuento fue muy corto. Tenía personajes, tenía un lugar, hubo un problema que sucedió, pero también ellos pudieron resolverlo, ¿no? Hubo ahí un desenlace y terminaron con la frase y fueron felices para siempre. Chicos, entonces, para poder escribir un cuento, no tienen que olvidarse de la primer parte, que es la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es donde presentamos a los personajes y el lugar donde sucede. El nudo, que es la segunda parte de nuestro cuento, es donde suceden los problemas, ¿no? Los conflictos. Y la última parte donde se soluciona todo y fueron felices para siempre. O colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Yo los quiero dejar con esta frase que dice, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Eso lo dijo Nelson Mandela. Ahora, chicos, ustedes con esta explicación y sin perder más tiempo, vamos a empezar a escribir un cuentito en nuestro cuaderno de borrador cuando nos repartamos en nuestras salitas. Espero